Amigos, es un gusto presentar una vez más nuestro resumen de noticias internacionales. Soy Alejandro Ramírez y el acontecer mundial durante la semana. Recuerde que si es noticia en el mundo, es noticia en CB24, así que vamos ya con la información. Israel se paralizó en conmemoración del Día del Recuerdo del Holocausto para honrar la memoria de 6 millones de judíos exterminados durante la Segunda Guerra Mundial. Millones de israelíes paralizaron este lunes totalmente su actividad y las sirenas antiaéreas sonaron en todo el país para honrar a los 6 millones de judíos muertos por el nazismo en la conmemoración del Día del Recuerdo del Holocausto. Minutos antes de las 10 hora local, los conductores detuvieron sus vehículos, tanto en las ciudades como en las carreteras y autopistas, de los que salieron para mostrar en pie y con solemnidad su respeto a los fallecidos y su determinación a mantener viva su memoria para que algo así jamás se repita. Los viandantes también dejaron de caminar y guardaron 2 minutos de recogimiento, muchos de ellos visiblemente afectados por un recuerdo tan doloroso. Entre ellos, la descendiente de israelíes, Estela Gutiérrez. De muchos sentimientos encontrados, es un momento donde toca tu alma, toca tu espíritu y notas, viene a tus recuerdos todas las víctimas y todas las tragedias y la perversidad que podemos llegar a tener los hombres. Para confirmar que la nación no olvida ni olvidará, se leyeron esta mañana en el Parlamento israelí los nombres de decenas de víctimas en la ceremonia. Para cada persona hay un nombre que se celebra desde hace 28 años. Por su parte, el presidente israelí, Reuven Rivlin, y el primer ministro Benjamin Netanyahu acudieron al Museo del Holocausto de Jerusalén, donde se hizo una ofrenda de flores en el monumento del levantamiento del gueto de Varsovia. El presidente François Hollande encabezó el homenaje realizado al policía asesinado durante el atentado terrorista del pasado 20 de abril en la capital francesa. Francia rindió homenaje al policía asesinado en los Campos Elíseos de París el pasado día 20, en lo que fue un atentado reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. El presidente François Hollande encabezó los actos de homenaje en presencia de los 2 finalistas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el socioliberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen. Allí destacó el valor de Xavier Jugelé, de 37 años, tiroteado por un terrorista que fue posteriormente abatido. Policiers, gendarmes, vous êtes les remparts. Policía, gendarmería, sois el escudo de la democracia. En vuestro cometido no hay pequeñas intervenciones o tareas secundarias. Todas son importantes. Toutes sont importantes. Hollande destacó el compromiso de Jugelé con la libertad y la igualdad y recordó su militancia en un sindicato que defiende a los homosexuales en el seno de las fuerzas del orden. Asimismo, el presidente hizo mención a que el policía asesinado había participado en la misión de control de la Sala Bataclan tras el atentado del 13 de noviembre de 2015. China pidió a Estados Unidos que ejerza la contención ante nuevas tensiones en Corea del Norte, luego de que Pyongyang considerara como una provocación bélica la movilización de un grupo naval estadounidense a aguas de la península de Corea. El presidente chino Xi Jinping pidió este lunes a su homólogo estadounidense Donald Trump que ejerza la contención ante las tensiones que protagonizan Estados Unidos y Corea del Norte, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. En una conversación telefónica entre ambos mandatarios, Xi subrayó que China se opone firmemente a las acciones que violen las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El presidente chino aludió así a las pruebas nucleares y de misiles de Corea del Norte, un día antes de que se celebre el aniversario de las Fuerzas Armadas norcoreanas, una fecha en la que se baraja la posibilidad de un nuevo ensayo atómico por parte de Pyongyang. Estados Unidos ha anunciado el envío de un grupo naval encabezado por el portaaviones Carl Vinson a aguas próximas a la península de Corea, lo que Pyongyang consideró una provocación bélica. China se encuentra en una situación delicada dado que Trump le ha acusado de inmovilismo ante las pruebas balísticas y nucleares norcoreanas y ha llegado a amenazar con que Washington actuará por su cuenta si Pekín no mueve ficha. El Papa Francisco viajó a Egipto en lo que es considerada como una visita peligrosa tras los atentados perpetrados en el país contra los cristianos. La visita de 2 días obligó al cierre de comercios y retiro de automóviles de las calles cercanas al lugar donde pernoctará el Papa.
Los cristianos son una minoría en Egipto, donde se estima que hay unas 170.000 personas que profesan la religión católica. La visita del pontífice incluye una reunión con el presidente del país, criticada por defensores de derechos humanos, pero la actividad principal del Papa Francisco es una conferencia internacional de paz en la mezquita Al-Azhar en el Cairo, donde se reunirá con otros líderes religiosos de la región. Tras la pausa avanzamos en nuestro viaje por el mundo y repasaremos la información generada por la crisis y la tensión política de Venezuela. Ya volvemos. Avanzamos en nuestro repaso de las noticias internacionales más relevantes de la semana. En este bloque, la información generada por la crisis política venezolana. Hasta ahora, el saldo de las protestas en ese país es de al menos 29 muertos, cerca de 500 heridos y más de 1.000 detenidos. Y además, ya hay un llamado nacional para realizar una marcha el próximo 1 de mayo. Continúan las manifestaciones convocadas en toda Venezuela. De esta forma, el Ministerio Público venezolano informó de que investiga el suceso en el que resultaron heridos 2 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, así como la muerte del joven de 20 años ocurrida en el municipio caraqueño de Chacao, donde se realizó una de estas protestas antigubernamentales. Aunque ambos hechos ocurrieron en el mismo sector, la información se dio a conocer por separado. Expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público realizaron la autopsia al joven Juan Pablo Pernalete Llovera, que llegó a un centro de salud en Chacao sin signos vitales proveniente de las manifestaciones. Aunque el Ministerio Público no ha informado sobre los resultados de su análisis, el diputado Diosdado Cabello afirmó en su programa de televisión transmitido por el canal estatal VTV que la causa de la muerte de Pernalete fue un shock cardiogénico debido a contusión cardíaca debido a un traumatismo cerrado de tórax en la región precordial y que le dieron un golpe con algo sumamente contundente. Algunas de las manifestaciones de las últimas semanas en Venezuela se han tornado violentas y han dejado 29 muertes, cerca de 500 heridos y más de 1.000 detenidos. La Organización de Estados Americanos aprobó la reunión de cancilleres para tratar la crisis en Venezuela, mientras que el país suramericano anunció su salida de este organismo y tratará su situación en la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, CELAC. Con 19 votos a favor, 10 en contra, 4 abstenciones y una ausencia, la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó este miércoles convocar a una reunión de cancilleres para abordar la crisis política de Venezuela. Hasta el momento, se desconoce la fecha y el lugar para celebrar dicha sesión, ya que lo único que fue aprobado fue la convocatoria. Ante ello, el embajador venezolano en la OEA, Samuel Moncada, aseguró en sintonía con la canciller de su país, Delcy Rodríguez, que Venezuela abandonaría el organismo en caso de que se celebre la reunión. Que si persisten en violar los derechos del Estado soberano de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros haríamos los arreglos pertinentes para separarnos de esta organización. El diplomático también reconoció que su gobierno prefiere debatir la situación del país en la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, CELAC, porque este organismo no tiene mecanismos de sanciones. Y estamos diciendo, hay otro camino, está la CELAC, ese mismo discurso, esas mismas propuestas, ese mismo espíritu, allá lo tenemos e incluso nosotros llamamos porque la principal objeción a esta reunión es que se hace contra nosotros. La reunión de consulta de cancilleres está prevista en la Carta de la OEA y solo se necesitan 18 votos, la mayoría absoluta de los 35 Estados miembros, mientras que para la Asamblea Extraordinaria de la Carta Democrática se requieren 24 votos, 2/3 de los estados que integran el organismo. En el caso de Venezuela, para que pueda dejar la OEA, tendría que esperar 2 años y pagar el dinero que adeuda en cuotas pendientes, que asciende a $8,7 millones, según lo estipula el artículo 143 de la Carta de la OEA. Y así lo hizo la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Presentó la solicitud para el retiro de su país de la OEA y criticó además el supuesto apoyo del organismo a la oposición y la violencia en Venezuela. Y lo dijimos, lo previnimos antes de la bochornosa actuación del Consejo Permanente de facto el día 3 de abril de este año en la OEA. Lo dijimos. Ustedes están promoviendo la violencia en Venezuela. Y cada vez que estos gobiernos expresan
apoyo a los factores violentos, extremistas, que se han preconfigurado en una especie de grupos terroristas, están aupando la violencia en Venezuela, porque están dándole aliento a los factores violentos. Yo no he visto a ninguno de esos gobiernos, ni a sus burócratas decir, nunca lo he visto, condenamos la violencia de la oposición en las calles de Venezuela. El pueblo de Venezuela, lo estamos viendo, está celebrando el retiro de Venezuela de esta organización. Con el ex vicesecretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Juan González, se exploraron cuáles son las implicaciones de los términos que usó la institución diplomática estadounidense en su extenso comunicado sobre la crisis en Venezuela. Su análisis ilustra el camino que podría recorrer la relación entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Veamos. Preocupado por la crisis en Venezuela, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un extenso comunicado exigiendo al gobierno del presidente Nicolás Maduro que detenga la violencia y rinda cuentas por las numerosas violaciones a los derechos humanos y la Constitución venezolana. A partir de este documento, la continua participación de Estados Unidos en las reuniones de la OEA, las declaraciones del secretario de Estado, Rex Tillerson, demuestra el interés que tiene el presidente Donald Trump para buscar soluciones a la crisis política, económica y social por la que atraviesa el país suramericano. Pasos que, según el ex vicesecretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Juan González, son los correctos. Que la administración de Trump y especialmente el secretario Tillerson está tomando una ruta diplomática, manteniendo mucho de lo que hacíamos bajo la administración de Obama, pero también enfocándose y poniéndole su propia dirección, por decirlo. El Departamento de Estado le recordó a las fuerzas públicas, miembros de la policía, el ejército y la Guardia Nacional en Venezuela sobre sus deberes legales y constitucionales. González aseveró que otras herramientas diplomáticas puede utilizar el gobierno estadounidense, como las sanciones. Yo creo que lo que están haciendo es subrayando que los Estados Unidos defenderá los derechos humanos, combatirá la corrupción, y hablará cuando los derechos humanos están siendo violados. El ex vicesecretario adjunto espera que la participación de Estados Unidos en Venezuela sea productiva en los próximos meses. Todo esto dependerá, según González, de que la política del presidente Trump continúe por la misma dirección. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Seguiremos nuestro viaje por el mundo para repasar las noticias internacionales después de un corte comercial. Avanzamos en nuestro resumen semanal, es Noticia Mundo para repasar el acontecer internacional. A continuación, un recuento de la agenda política del gobierno estadounidense durante esta semana, en la que este sábado Donald Trump alcanza los primeros 100 días como mandatario y que incluye impresiones sobre la situación en Venezuela y las proyecciones de sus relaciones con otros países. A solo horas de que el presidente Donald Trump cumpla sus 100 primeros días como mandatario, todavía existen muchas preguntas sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. Donald Trump le dio la bienvenida en la Casa Blanca al presidente de Argentina, Mauricio Macri. La primera reunión entre ambos mandatarios busca revitalizar la economía entre las dos naciones. Sin embargo, no solo los temas económicos son importantes para su administración, la crisis en Venezuela también ha sido el centro de atención y motivo por el cual el secretario de Estado, Rex Tillerson, emitió un extenso comunicado exigiendo al gobierno del presidente Nicolás Maduro que detenga la violencia y rinda cuentas por las numerosas violaciones a los derechos humanos y la Constitución venezolana. Michael Shifter, de la organización Diálogo Interamericano, afirma que es necesario utilizar una política compleja con respecto a Venezuela. El Departamento de Estado tiene que asumir un papel importante, pero no tiene que tener cuidado, porque obviamente si se pasa en su papel, puede ser contraproducente, puede ser utilizado para el gobierno de Maduro, para acusar a Washington de intervenir
en los asuntos internos de Venezuela. Un nuevo capítulo de las relaciones entre Estados Unidos, México y Guatemala se abrió tras la cumbre del secretario de Estado y de Seguridad Nacional estadounidense con líderes de México y Guatemala. En ella se trataron temas de seguridad fronteriza, Triángulo Norte y la Alianza para la Prosperidad. En relación a Cuba, existe una ausencia de pronunciamientos por parte del mandatario estadounidense. La última vez que Donald Trump habló sobre la isla caribeña fue durante la campaña electoral. Pero todas las concesiones que Barack Obama otorgó al régimen de los Castro se hicieron a través de una orden ejecutiva, lo que significa que el próximo presidente puede revertirlas. Por otra parte, el futuro de uno de los convenios comerciales más importantes de Estados Unidos parece prometedor, luego de que el presidente Trump le asegurara a los líderes de Canadá y México que no terminará con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Yo iba a terminar el TLCAN dentro de 2 o 3 días. El presidente de México, con el cual tengo una muy buena relación, me llamó. Y también el primer ministro de Canadá me llamaron. Les dije, voy a demorar la terminación y veamos si podemos hacer un trato justo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Continuamos en Estados Unidos, donde mientras crece la tensión entre la Casa Blanca y el Capitolio, el gobierno se niega a colaborar con los legisladores en la investigación contra el ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn y mantiene su postura para la negociación del presupuesto nacional con el que busca construir el muro fronterizo con México. Pese al temor de que podría provocar una parálisis del gobierno federal, el presidente Donald Trump se mantiene firme en incluir en su propuesta de presupuesto la financiación del muro fronterizo. Sus prioridades no han cambiado. El muro se construirá. Es importante para prevenir la trata de personas, el ingreso al país de pandillas como la MS-13, el flujo de drogas ilegales, la inmigración ilegal. Nuestras prioridades están claras para el resto de 2017 y seguiremos pidiendo más en 2018. Así aclaró el vocero de la Casa Blanca los rumores de que el mandatario estaría dispuesto a esperar hasta el próximo año fiscal. Rumores que resonaron en el Capitolio y que recibieron el visto bueno del liderazgo demócrata. Eliminaría la perspectiva de una pelea innecesaria sobre una píldora venenosa que los miembros de ambos partidos no apoyan. Es una perspectiva peligrosa que la administración presione con tanta fuerza a favor de una propuesta tan incompleta e imprevista. A la tensión entre la Casa Blanca y el Legislativo se sumó otro ingrediente este martes. La Casa Blanca se negó a colaborar con la investigación contra el ex asesor del presidente, Michael Flynn. Así lo denunciaron los líderes de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, quienes aseguran que el general retirado violó la ley al no declarar que recibió pagos de Rusia y Turquía. Como ex oficial militar, simplemente no se puede recibir dinero de Rusia, Turquía o de nadie. Y sí, parece que aceptó ese dinero. Fue inapropiado y hay repercusiones por violar la ley. Angélica Herrera, Voz de América. Paraguay y Colombia afianzaron sus lazos comerciales y de defensa con la visita del mandatario colombiano Juan Manuel Santos a Asunción, cita durante la cual ambos presidentes firmaron acuerdos en temas de comercio y trabajo. Con la suscripción de varios memorandos de entendimiento en temas de comercio, trabajo, defensa y mantenimiento de hidrovías, finalizó la reunión del presidente colombiano Juan Manuel Santos con su homólogo paraguayo Horacio Cartes en Asunción. Ambos mandatarios mantuvieron una intensa jornada en el Palacio de López, la sede gubernamental, en la que estuvieron acompañados de delegaciones ministeriales de primer nivel. Allí, Santos fue condecorado a manos de Cartes con la Orden Nacional del Mérito en el grado de Collar Mariscal Francisco Solano López, la máxima distinción del gobierno paraguayo. Cartes agradeció la presencia de Santos y confirmó las buenas relaciones que tienen ambos países, al mismo tiempo que resaltó los acuerdos que se rubricaron. La presencia del presidente Santos es más un testimonio de la amistad que nos une con la hermana República de Colombia y hace instante en cuanto a cooperación en materias de defensa, desarrollo de relaciones económicas y comerciales, el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia laboral. El mandatario paraguayo felicitó a Santos por el gran esfuerzo en el acuerdo de paz que su gobierno firmó con las FARC, declaraciones que fueron bien recibidas por el presidente colombiano, quien agradeció a Cartes el apoyo que su país está brindando en la verificación de los acuerdos de paz. Hay hoy 34 miembros de las fuerzas paraguayas como observadores
en la verificación del proceso de paz. Y deben llegar 80 entre militares y civiles en el futuro próximo. Muchas gracias por ese respaldo, porque la paz de Colombia es la paz de la región. Usted lo sabe bien, presidente Cartes. El programa de la visita oficial de Juan Manuel Santos en Asunción finaliza este lunes con la inauguración del nuevo edificio de la Embajada de Colombia en Paraguay en el centro de la capital del país suramericano. Así concluimos nuestro programa. Gracias por informarse con nosotros. Les acompañó Alejandro Ramírez hasta nuestra próxima entrega. Como siempre esperamos que tenga un muy bonito fin de semana.